La Mezquita Catedral de Córdoba, un templo musulmán con corazón cristiano. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero enseñar el mayor emblema de los cordobeses, su Mezquita Catedral, un templo musulmán con corazón cristiano. Y ahora más tarde vais a entender el porqué de esta frase, y es que la Mezquita Catedral de Córdoba es una mezcla donde se fusiona el arte islámico, gótico, renacentista y barroco. Es una mezcla de cultura, es un templo donde se fusiona el cristianismo y el islam. Mira si es peculiar la Mezquita de Córdoba, que es el único templo en el mundo en el que un católico puede decir la extraña frase de voy a misa a la mezquita. Y es que, como ya he dicho, es un templo musulmán con corazón cristiano. La Mezquita de Córdoba es un bosque de 1300 columnas de mármol. Es la tercera mezquita más grande del mundo y empezó a construirse en el año 785 por el emir Abderramán I al-Dahil, sobre una basílica cristiana visigoda. Y aquí están los restos arqueológicos que confirman la existencia de esta basílica. Aquí podéis ver la solería de la antigua basílica de San Vicente. También hay escritos árabes del periodo califal que hablan de esta basílica. Para meteros un poco en el contexto histórico, os cuento que en el año 711 los musulmanes invadieron la península ibérica y en el año 785 el primer emir omeya Abderramán I al-Dahil instauró en Córdoba la capital del Emirato de Al-Ándalus y desde Córdoba se gobernaba toda la España musulmana, o como se le llamó, Al-Ándalus. Esta era la gran mezquita Al-Jama, la mezquita mayor de Córdoba, pero no era la única mezquita de Córdoba, pues a Córdoba se la llamó la ciudad de las 1000 mezquitas. La mezquita se hizo en 4 fases. Empezó a construirla Abderramán I, después la amplió Abderramán II, luego Al-Hakem II y por último Almansor. Durante más de 5 siglos la mezquita estuvo consagrada al culto musulmán, pero en 1236, tras la reconquista cristiana, la mezquita se consagra al culto católico y esta es la primera capilla que se hizo en 1257, la capilla de Villaviciosa. En 1523, tras muchas peleas y disputas entre el pueblo cordobés, que no quería que los curas construyesen una catedral en el interior de la mezquita, al final el emperador Carlos I autorizó que se construyera una catedral en el interior de la mezquita, la catedral que se llama de Nuestra Señora de la Asunción. Pero ¿sabéis qué? Más tarde el emperador Carlos I se arrepintió de haber autorizado que se hiciera la catedral y cuando vino de visita a Córdoba y vio la catedral dijo: destruir lo que es único en el mundo para construir lo que hay en todas partes. Otra anécdota de la historia de la catedral es que Francisco Franco quiso desmontar toda la catedral de la mezquita de Córdoba y trasladarla a otro lugar y darle la mezquita de Córdoba a los musulmanes en agradecimiento por haberle ayudado en la guerra civil española. La mezquita catedral es por tanto un templo único en el mundo. Es un templo en el que se fusiona el cristianismo y el islam, el arte islámico, gótico, barroco y renacentista. Es el único templo del mundo en el que un católico puede decir la extraña frase de voy a misa a la mezquita. A partir del siglo XVI empezaron a construirse también capillas católicas en los muros interiores de la mezquita
como esta que podéis ver. También en el suelo de la mezquita hay enterrados muchos nobles, condes, duques, marqueses, etc. Entonces muchas veces pasear por la mezquita es como pasear por un cementerio, ¿no? Y muchas veces pues vamos a ver tanto a los extranjeros, a los visitantes, como a los mismos cordobeses pasear sin pudor y sin miedo sobre estas lápidas. Ahora os voy a enseñar la joya de la mezquita, lo más bonito de la mezquita catedral, porque fijaros, como dijo el emperador Carlos I, catedrales hay en muchos sitios y casi todas son iguales, pero hay cosas como estas que vais a ver ahora que son únicas en el mundo. Os presento el mihrab de la mezquita de Córdoba. ¿Pero qué es un mihrab? Pues fijaros, un mihrab es una habitación que hay en todas las mezquitas y que se dirige hacia la Meca, que es hacia donde todos los musulmanes dirigen sus oraciones. Pero la peculiaridad del mihrab de la mezquita de Córdoba es que este no se dirige hacia la Meca, sino que se dirige hacia el sur. ¿Pero por qué? Pues fijaros, ahora entenderéis por qué. Los emires cordobeses, los emires y califas cordobeses procedían de la ciudad de Damasco, en Siria, y cuando en Damasco se construía una mezquita y un mihrab y se dirigía hacia la Meca, el mihrab se dirigía en dirección sur. Entonces el califa Al-Hakem II, que fue el que mandó construir este bonito mihrab, cuando mandó construirlo, mandó que se hiciera en dirección sur, como siempre se había hecho en la ciudad natal de su antepasado y siguiendo la tradición que se seguía en Siria, en Damasco, de dirigir el mihrab hacia el sur, que era donde estaba la Meca. Por eso el mihrab de la mezquita de Córdoba no está dirigido hacia la Meca, sino hacia el sur. Cuenta la leyenda que cuando se estaba construyendo este rico mihrab hecho con letras de oro, azotó a la ciudad de Córdoba una terrible hambre en un frío invierno. Y cuando el califa Al-Hakem II se enteró de que el pueblo cordobés estaba pasando hambre, mandó que se pararan las obras del mihrab y que primero se mitigara el hambre de los ciudadanos cordobeses. Cuando se mitigó el hambre de los ciudadanos cordobeses, el gran califa Al-Hakem II mandó de nuevo que se reanudaran las obras del mihrab de la mezquita de Córdoba. Las inscripciones que veis alrededor del mihrab están escritas en árabe, se lee de derecha a izquierda y están hechas con teselas de oro traídas desde Bizancio, mandadas por el rey de Constantinopla, que a la vez mandó un artesano para que hiciera estas inscripciones, que son suras o versículos del Corán, que dirían algo así como: en el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Y ahora vamos a ir para afuera, para el exterior de la mezquita, y os voy a enseñar las puertas y el mágico patio de los naranjos. Fijaros qué puertas más mágicas. Cada vez que la observo, sueño despierto con Al-Ándalus. Cada vez que la observo, me traslado en el tiempo al periodo califal. Y cuenta la leyenda que a los artesanos que construían estas puertas después lo ejecutaban para que no volvieran a construir, para que no volvieran a reproducir estas maravillosas puertas en ninguna otra casa o edificio que no fuera la mezquita mayor de Córdoba.
Esto es un altar a la Virgen María. Y la pintura que podéis ver ahí es una réplica de una imagen de la Virgen de Julio Romero de Torres. Esta es la torre de la catedral, antiguo alminar desde el cual se llamaba a los musulmanes a la oración. Y cuenta la leyenda que debajo de esta torre, debajo de este antiguo alminar, se encontraría la tumba del gran califa Abderramán III. Esta es la puerta del perdón, una de las puertas que dan al patio de los Naranjos. Fijaros qué puerta más mágica y majestuosa. Esta es la puerta del Sabbat, y desde esta puerta, en el periodo califal, salía un túnel o un puente que conectaba con el palacio califal o con el alcázar califal, que llegaba hasta lo que es hoy el obispado. Hasta aquí llegaba el antiguo alcázar califal, y desde el alcázar salía un puente que conectaba con esta puerta del Sabbat. ¿Y para qué era esta puerta? Pues para que todos los viernes el califa pudiera pasar desde su palacio, desde su alcázar, a la mezquita sin que nadie lo viera y sin que fuera molestado. Bueno, ahora vamos a entrar al mágico patio de los Naranjos, que es como entrar al paraíso, con su aroma a azahar. Fijaros, esta es la torre de la catedral que habéis visto antes, antiguo alminar desde el que se llamaba a la oración. Esta es la puerta de palma, desde la entrada principal a la mezquita catedral. Estas puertas que podéis ver con estas celosías tan bonitas, antiguamente en el periodo califal estaban abiertas y desde ellas se podía acceder al interior de la mezquita, se podía entrar y salir al patio de los Naranjos, que era el patio de las abluciones, el patio donde los musulmanes se purificaban, se lavaban antes de la oración. Como ya he dicho, el patio de los Naranjos era el patio de las abluciones, el patio donde los musulmanes se purificaban, se lavaban antes de la oración. Y antiguamente el patio de los Naranjos, digamos que podría decirse que era el patio de las palmeras, porque antiguamente en el periodo califal estaba plantado de palmeras. Todo esto era un bosquecillo de palmeras, pero en el siglo XVI los cristianos lo plantaron de naranjos.
Este es el Caño del Olivo y cuenta la leyenda que si estás soltera y bebes de esta agua, encontrarás al amor de tu vida. Este olivo es centenario. Fijaros, si este olivo hablara, nos contaría historia de Al-Ándalus e historia de la Reconquista. Cuenta la leyenda que el primer ministro Almansor, cuando arrasó con la ciudad de Santiago de Compostela y destruyó la Catedral de Santiago, hizo traer, por medio de esclavos cristianos, las campanas de la Catedral de Santiago a la mezquita de Córdoba. Pero en 1236, cuando Fernando III el Santo reconquistó la ciudad de Córdoba, hizo llevar de nuevo con esclavos musulmanes a la ciudad de Santiago de Compostela las campanas que se habían traído de la Catedral de Santiago. Y esto es todo, amigos. Ojalá que os haya gustado este paseo por la mezquita Catedral de Córdoba, por este templo mestizo donde se fusiona el cristianismo y el islam, pero antes no quería irme sin hacer una reflexión. Fijaros, hay dos polémicas acerca de la mezquita Catedral de Córdoba. La primera es de a quién pertenece la mezquita catedral, quién es el propietario de la mezquita catedral. Unos dicen que la mezquita pertenece al Estado y otros dicen que la mezquita pertenece a la Iglesia Católica. Fijaros, yo pienso que independientemente de que la Iglesia Católica tenga los papeles legales que la hicieran propietaria de la mezquita, pienso que la Iglesia Católica, por el trabajo de conservación que ha hecho durante siglos, desde 1236, se ha hecho merecedora de ser la propietaria de la mezquita. ¿Por qué? Pues por esto que he dicho, por el trabajo de conservación que han hecho durante tantos siglos. Fijaros, aunque la Iglesia Católica construyó en el centro de la mezquita una catedral, también la Iglesia Católica ha conservado de una manera espectacular el mihrab de la mezquita, que contiene suras y versículos del Corán. También la Iglesia Católica ha conservado toda esta arquería, y también la Iglesia Católica ha conservado toda la esencia musulmana de la mezquita. Por eso creo que se ha hecho merecedora de ser la propietaria de la mezquita y que todos los cordobeses, andaluces y españoles deberíamos de estar agradecidos a ella. Por otro lado, la comunidad islámica, los musulmanes cordobeses, llevan tiempo pidiendo que se les permita rezar dentro de esta mezquita. Una mezquita que fue símbolo del esplendor de Al-Ándalus, que fue símbolo del esplendor del Islam. Y pienso que la Iglesia Católica debería de abrirle las puertas y permitirles que pudieran rezar dentro de la mezquita. Fijaros, no estoy diciendo que nos mezclemos, estoy diciendo que cada uno en su lugar. El católico rezando en la catedral de la mezquita y el musulmán rezando en el mihrab de la mezquita catedral. Cada uno en su sitio, cada uno firme en su fe, sin renunciar a su creencia, pero tolerándonos, amándonos, respetándonos, llevándonos bien. Imaginaros qué bonito sería que todos los viernes y domingos en la puerta de nuestra mezquita catedral se cruzaran musulmanes y cristianos, y que el cristiano le dijera al musulmán: buenos días, amigo, que Dios te bendiga, y el musulmán a la vez le dijera: buenos días, amigo, que Dios te bendiga, salam aleikum. Qué bonito sería eso, ¿no? Qué ejemplo para el mundo, qué lección le daría nuestra mezquita catedral al mundo, de que podemos ser totalmente diferentes, de que podemos tener fe y credos diferentes, pero que podemos convivir juntos, que podemos tolerarnos, que podemos llevarnos bien. Creo que esta es la lección que nos da nuestra mezquita catedral, un templo mestizo donde se ha fusionado el cristianismo y el islam. Creo que esta es la lección que nos da nuestra mezquita y que lo que nos está pidiendo a voces, que convivamos como el arte islámico, gótico, renacentista y barroco han convivido y se han tolerado dentro de sus muros. La mezquita catedral de Córdoba, un templo musulmán con corazón cristiano.